Imágenes de mi memoria. José Luis Rocha Álvarez. Capítulo segundo. El reino animal. La segunda mirada. Miro pendiente de un lazo, la zalea de un conejo. Mataron a mi conejo. Grité angustiado. Unas mujeres con argumentos idiotas quieren hacerme creer que no era la zalea de mi conejo, sino la de un animal dañino. Las dañinas eran ellas, su actitud era monstruosa. Mataron a mi conejo. Varias personas se dan cuenta del mayúsculo berrinche que hice al saber que mataron a mi conejo. Mi berrinche llegó al paroxismo, cuando me enteré que los caníbales se lo estaban comiendo. De este episodio, solo veo personajes borrosos que no identifica mi memoria, excepto a mi abuelo Margarito, tez blanca enrojecida por el sol, cabello y bigote blanco, sentado en una mesa larga de tablas, silencioso, inmóvil, tal vez atragantado, frente a un plato de comida. Pero sí veo con nitidez la piel de mi conejito blanco pendiente de un lazo. Así es la segunda mirada que registra mi memoria. El lugar Teocaltiche. Jal. La fecha no la sé. Mi segunda mascota. Dicen que de noche todos los gatos son pardos, pero Mecifuf de día y de noche era más pardo que todos los gatos, además era más listo que Félix y el gato con botas. Jugábamos mucho, nos entendíamos muy bien, me despertaba todas las mañanas para jugar y conversar. Un día desperté, no estaba Mecifuf, le pregunté a mi madre, no lo había visto, indagué en el vecindario, no sabían de él, lo busqué en las azoteas, no lo encontré, por fin después de mucho tiempo de búsqueda lo vi dormido debajo de mi cama, estaba muerto, lloré. El lugar Ciprés 267, 10, México, DF, la fecha, antes del nacimiento de Eduardo, ocurrido el 23 de noviembre de 1930. Los otros huéspedes. De un pequeño agujero que había entre la pared y el piso de duela de la sala, de la casa de Ciprés, salió un ratón, busqué una escoba y al primer escobazo ataranté al ratón, me dio remordimiento, lo cogí con mis manos, lo llevé a la mesa, le di queso, no quiso comer, lo introduje a su agujero, retacándolo con queso, al día siguiente salió el ratón, fui por queso, ya había muy poco, se lo di, salieron 3 o 4 ratones más, ya no había queso. Fui por pan. Lo partí en pedacitos, se los comieron. Nos hicimos amigos, varios días le di de comer pan, me tenían mucha confianza, me agradaba verlos comer, pero pronto se aburrieron de comer pan y sin avisarme, taparon su agujero y se marcharon sin despedirse. A mí me gusta más el pan, a ellos el queso, por eso creo que se fueron. El leoncito habitaba en una esquina de la azotea del vecindario, de cuerpo y patas gorditas, piel trigueña, la entrada de su cubil estaba adornada por una impresionante telaraña. Yo atrapaba moscas fácilmente con las manos y las arrojaba a una palangana llena de agua que después se vaciaba en el excusado. Un día se me ocurrió hacer lo mismo pero en la telaraña de leoncito, así lo hice, se pegó la mosca en la telaraña, salió la araña y metió a la mosca en su nido. Esta acción se me hizo impresionante pero divertida por lo cual la repetí varios días. En una ocasión atrapé un chicote abeja cimarrón, la arrojé a la telaraña, se pegó, trató de desprenderse pero no pudo. Salió leoncito y la metió a su nido. Con esta comida leoncito tenía para mucho tiempo, pero puse a prueba lo tragón que era. Atrapé una mosca, la arrojé a la telaraña, salió la abeja. Se deslizó suavemente por la telaraña, se detuvo un instante y después voló. Me quedé sorprendido, corrí a comunicárselo a un amigo, quitamos la telaraña, escarbamos con cuidado el agujerito, encontramos muerto a leoncito. De todas maneras, mi amigo nunca creyó que el chicote hubiera matado a leoncito. Leoncito era una araña bonita, de fina piel afelpada, en cambio, la araña que espantó a mi caballo, en el camino de Tamazunchale a San Felipe, era gigante con largo, negrísimo y lustroso pelambre y con una repugnante mancha púrpura en el lomo. Leoncito era inofensivo para los humanos, la horrible araña no lo sé. Yo dormía solo en mi recámara de ciprés a la cual, en la noche, cuando apagaba la luz, me visitaban con frecuencia grotescos fantasmas que me infundían más curiosidad que miedo. Sin embargo, 2 asiduos guajolotes, de lustroso plumaje negro, festoneado con ribetes blancos, cabeza roja con visos azules, rodeados con brillante aureola que destacaba sus contornos en la obscuridad de la recámara, eran muy bonitos, pero tenían la fea costumbre de que cuando menos lo esperaba corrían hacia mí y se metían debajo de mi cama, y con su característico puz 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 puz, la sucedían violentamente. Yo no gritaba, lloraba en silencio, hasta que un día se lo conté a mi madre, ella me dijo que se lo contara a mi confesor, así lo hice 2 o 3 veces, penitencias, oraciones y conjuros no dieron resultado.
Los tercos guajolotes seguían visitándome, hasta que una noche los testarudos guajolotes hicieron su rutinaria travesura, pero esta vez me sacudieron con tal fuerza que tuve que gritar mamá. Ella acudió hacia mí, traía un camisón blanco, garbosa y esbelta como siempre, su cara sonriente, luminosa a toda ella. Se acercó y me dijo, calma, hijo, calma, me tranquilizó y me tapó. No la oí retirarse, la puerta de su recámara estaba cerrada, le grité. Mamá. ¿Tú has venido a taparme? Ella me contestó, no hijo, no me he levantado para nada. Sea lo que haya sido el caso es que los fastidiosos guajolotes, nunca más volvieron a visitarme. 30 años después de ocurridos esos episodios, buscando al padre Reginaldo en el solitario convento de Metztitlán, no lo encontraba, tal vez estaría en el huerto. Pasé primero a buscarlo en las ruinosas habitaciones de la planta baja, no estaba, pasé por un amplio salón, santos sin brazos o sin cabeza, cruces apolilladas, un Cristo en un ataúd, pedazos de madera ordenados en tétrico desorden, era la carpintería por la cual se daba acceso al huerto, no estaba tampoco en el huerto, pero sí 3 grandes guajolotes doble pechuga de plumaje café amarillento que me gustaron mucho, me acerqué, se me abalanzaron, me dio miedo, corrí, me persiguieron, se me acabó el espacio, me acorralaron. Apareció el padre Reginaldo con una sonrisa burlona y un palo en la mano, me los quitó de encima sin lastimarlos pero con algunos trabajos porque los tercos insistían en atacarme. Tal vez de muy pequeño tuve un suceso parecido que no lo registra mi memoria. En 1976 en Mixquiahuala, Hidalgo, rentaba una habitación amueblada de una casa que se dedicaba a ese negocio. Un día soñé que estaba en una fiesta, parece ser que era un casamiento porque había una novia vestida de blanco, alguien pedía auxilio, me desperté sobresaltado, totalmente enajenado abrí la puerta de mi cuarto, salí al patio, la cisterna del agua potable no tenía tapa, qué raro, me acerqué, me arrodillé y saqué de la cisterna un conejo blanco que se había caído y se estaba ahogando, salió el dueño de la pensión también en calzones como yo. ¿Qué hace? Me dijo. Sacar este conejo, contesté. Le narré mi sueño y mi acción somnolienta posterior, son puras coincidencias, me dijo, tomó su conejo mojado, intrigado por no saber cómo pudo haber escapado de la conejera que estaba al fondo de su casa. Este incidente me trajo a la memoria mi conejito blanco de la infancia. La acción tan rara que hice, sucedió a las 3 de la mañana. Era de noche, corría el año de 1933, estábamos en una casa de Huejutla, Go. Creo que era el obispado pues tenía luz eléctrica, había atrapado una especie de grillo, lo soltaba y lo volvía a atrapar, pronto me gritaron, suelte niño. ¿Cuál? ¿El que traes en las manos, este? Abro las manos y vuela el bicho hacia ellas y se ponen a gritar. Un niño, un niño, un niño. Acuden mis padres y otras personas, entre ellas las niñas Teresa y Luz, que nunca había visto antes. A pesar de haber varias personas mayores, la cacería duró un buen rato, hubo gritos y sobresaltos cuando el insecto se les escapaba volando hasta que por fin le dieron muerte por aplastamiento. No me explicaba por qué tanto alboroto por un grillo hasta que Luz y Teresa me informaron que ese insecto con cara y cuerpo de niño era el diablo y a quienes mordía, enloquecían de risa, 3 días duraba su agonía emitiendo estruendosas carcajadas y al morir, iban derechito al infierno. En mi nuevo hogar comunitario, la casa del niño, había un gran espacio encementado, denominado la plazuela, era el centro de reunión y juegos de toda la escuela. Al norte de la plazuela estaban 2 enormes frontones. Al sur, las aulas. Al oriente, los dormitorios y al poniente, una área de terracería con juegos infantiles limitados por una alta barda que daba a San Antonio Abad. El pavimento de concreto de la plazuela era de color rojo. Un domingo de 1934, deambulaba por ahí, entre los límites del pavimento de concreto y el área de terracería cuando de pronto descubrí un charco formado por la lluvia que me pareció ser semejante al lago de México. Como había gravilla cercana, me propuse construir la gran Tenochtitlán, rellené con gravilla una parte del lago, construí grandes canales con frondosos árboles en sus márgenes y por supuesto el gran Teocalli. Como en esos momentos yo era a la vez todos los reyes aztecas, desde Acamapitzli hasta Cuauhtémoc, no me fue difícil construir la gran ciudad. Ahora recuerdo, ya casi terminada la magna obra, se me acercó un gran sabio y me preguntó, ¿qué haces? La gran Tenochtitlán, le contesté, este personaje fue el que me dio la idea de arbolar los canales y construir el gran Teocalli. La gran ciudad tendría una extensión de 1.000.000 de milímetros cuadrados.
El gran Teocalli una altura de 200 milímetros y los gigantescos árboles, unos 80 milímetros de altura. La magna obra fue construida en un tiempo aproximado de 10.000 segundos. El gran sabio era mi sobrino Jorge Reyes Rocha, 2 meses mayor que yo, quien hizo las funciones de Tlacaelel en la edificación de la gran Tenochtitlán. Debo confesar que el nombre de Tlacaelel, en esa época, me era totalmente desconocido. Al domingo siguiente, me percaté con sorpresa que la gran Tenochtitlán estaba muy poblada de dinámicos aztecas, aunque su civilización había dado marcha atrás, no había lago, no había canales, no había Teocalli ni árboles. Ahora los aztecas vivían en cavernas y eran de piel roja. A cierta distancia había una población semejante. Ni corto ni perezoso me las ingenié para que trabaran combate a algunos de mis bravos aztecas, cuerpo a cuerpo, uno a uno, con igual número de enemigos de la población vecina de Azcapotzalco. La lucha era a muerte, solo terminaba cuando uno de los contrincantes moría. Como aztecas y tecpanecas eran igualitos, no pude saber quiénes ganaron. Cuando las hormigas se traban tenaza con tenaza, no se hacen mucho daño pero de ninguna manera se destraban. Se me ocurrió meter a los rijosos en un frasco de agua para que se destrabaran, pataleaban en el agua pero no se destrababan sino hasta que se ahogaban y se iban al fondo. Vacié el frasco con agua y hormigas, en el caliente piso de cemento, y a los pocos minutos revivieron y se fueron. Sorprendido corrí a llenar el frasco con agua y hormigas en él, lo tapé y pensé que después de comer se repetiría el experimento para ver si después de tanto tiempo volvían a reanimarse. Guardé el frasco en mi locker y me fui a comer, pero me olvidé de todo. Pasaron varios días y al buscar algo en mi locker encontré el frasco lleno de agua con las hormigas muertas en el fondo. Vacié el contenido del frasco en el piso de cemento, pasaron muchos minutos y las hormigas con el calor se reanimaron y se fueron. 3 años más tarde conocí a Joaquín. Varias veces, acompañados de Negrete, fuimos a merendar al café de chinos. Se notaba que en su juventud Joaquín había sido fuerte y bravo, pero ahora estaba sosegado, se veía viejo y cansado. Su mejor amigo era nuestro acompañante, el licenciado Negrete, un señor no tan viejo como Joaquín. Negrete, Joaquín y yo, disfrutábamos las charlas de café. Una noche yo hablaba de la igualdad y justicia del comunismo. Bueno, me dijo Negrete, John D. Rockefeller tenía un amigo intelectual que lo instaba a que distribuyera toda su fortuna en beneficio de la humanidad y Rockefeller llevándose la mano a sus bolsillos, sacando una moneda de $0,5 y entregándosela le dijo, mira, toma la parte que te corresponde y sigamos siendo amigos. Por lo visto, más bien por lo oído, a Joaquín y a Negrete no les agradaban los comunistas. Joaquín nació el mismo día que nací yo, era un perro bulldog. A Franco, a Mussolini y a Trotsky, no les iba tan bien como a Joaquín, pues los 3 primeros tenían muchos amos, los 400 tecpanos, pues, aunque casi todos los queríamos no faltaba uno que otro malvado tecpano que se divertía haciéndoles crueles maldades que nos indignaban mucho. Franco y Mussolini de la misma raza que de Joaquín, los 3 eran viejos y anticomunistas. En cambio Trotsky, era comunista herético, de otra raza, parecido a Barrabás, aunque más corriente. Barrabás me trae a la memoria a Rempe y Rempe a Orión, pero no cuento estas historias porque pertenecen a mis hijos. Ni tampoco la de Jezabel, compañera inseparable de Noé cuando estábamos recién casados. ¿Cómo olvidar a los grandes sabios, los 2 Pericles? Pero la historia es de Roberto. Los 400 tecpanos, amos de Franco, Mussolini y Trotsky, éramos escolares internos de una institución prestigiosa. El antiguo Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, fundado en 1536 por cédula real de Carlos V, emperador de Alemania, España, Flandes e Indias, dedicado a la instrucción de la nobleza indígena, de donde salían letrados en español, latín y, por supuesto, de escritura náhuatl latinizada. Sus maestros, monjes franciscanos y dominicos, así como algunos instructores egresados del Calmecac. Los indígenas a esta institución le llamaban el Tecpan. Su primer rector fue Fray Bernardino de Sahagún. A nosotros nos llamaban los tecpanos y éramos respetados en todos los barrios circunvecinos. 2 años después de haber yo egresado, desapareció la institución 1942. El edificio fue demolido tiempo después para construir la actual ciudad de Nonoalco-Tlatelolco. El portal de entrada de esta reliquia histórica aún existe y forma parte del patrimonio nacional. Fantasía animal en casa. En el año de 1955, Patty, May, Pepe, Eren, Enoe y yo, nos fuimos a radicar a Coyuca de Benítez, Gro. La casa que habitábamos era de tabique y concreto, exageradamente sólida.
Estaba construida únicamente la planta baja, constaba de una enorme estancia, un corredor, un garaje y un inodoro. Al fondo había un largo cobertizo cubierto de teja, donde había pileta, fregadero, 4 tambores de 200 litros y una estufa de gas. La casa estaba junto al río, desplantada sobre un muelle de hasta 2 metros de altura sobre el nivel de la calle. A pesar de ello, las crecientes del río llegaban a meterse dentro de la casa. Con la finalidad de proteger los muebles de la casa, contábamos con un sinnúmero de vigas para hacer plataformas a las cuales subíamos los muebles para protegerlos del agua, en caso de que las crecientes inundaran la casa. No teníamos animales domésticos, pero sí compartíamos nuestro hogar con murciélagos, salamanquesas, alacranes, gigantescos sapos, efluvios, zancudos, coleópteros, lepidópteros y gusanos. Contra todo lo que se puede pensar, nuestros huéspedes no nos molestaban, convivíamos en un ecosistema en armonioso equilibrio. Los zancudos eran los que con más frecuencia nos daban lata, pero no había muchos, porque las cuijas, llamadas también besadoras o salamanquesas, daban cuenta de ellos cuando se posaban en las paredes, techo o piso, incluso cuando volaban rasando cerca de sus superficies. Por supuesto que también daban cuenta de los coleópteros, lepidópteros y gusanos intrusos que a diario entraban a la extensa habitación. Lo más impresionante era que se comían a los alacranes que constantemente invadían la casa. Estas acciones también las llevaban a cabo los murciélagos, pero afuera de la extensa habitación, en el patio, cochera y cobertizo, los murciélagos pernoctaban, más bien perdiaban, en la prolongación del cobertizo, frente al garaje. Las cuijas dormían en los ensambles de las tejas del cobertizo y entraban a la extensa estancia por el sinnúmero de ventilas que estaban en los muros y pegadas al techo. Las cuijas son unas lagartijas de color blancuzco translúcido, emiten sonidos idénticos a los chasquidos de besos repetitivos, tienen una gran habilidad para cazar insectos, lo pueden hacer brincando como cuando un gato caza un ratón en el piso, pero las cuijas pueden hacerlo de la misma manera en el piso, en los muros y en el techo. Me asombra tanta agilidad y equilibrio. Los supersapos de color verde claro y panza blanca, habitaban en el drenaje pluvial, eran unos traviesos majaderos, pues cuando llovía torrencialmente, que era frecuente, se hinchaban tanto que cerraban herméticamente el drenaje inundando el patio, el cobertizo y el garaje. Los efluvios, palabra que oí de mi padre, quien le daba un sentido de pensamientos luminosos. En realidad no sé cómo se llaman estos microorganismos, pero tuve oportunidad de observarlos e investigarlos en una ocasión bajo la mesa del comedor de la extensa estancia. Eran fuente de luz, no eran reflejo. Cuando tallé la nube luminosa con mi mano, esta me quedó pintada de luz como la nube. Son animales que marchan agrupados en número infinito, no se palpan ni se ven. En el piso, debajo de la mesa del comedor, se desplazaban a una velocidad de 10 centímetros por hora, rara vez dejan verse, para hacerlo producen luz propia. Lo que vi fue una mancha de luz en el piso, una nube brillando intensamente en la oscuridad. Casi el paraíso. En la costa grande de Guerrero, entre los ríos Coyuca y San Jerónimo, con desembocadura en forma de barra, existen 4 lagunas costeras: Laguna de Coyuca, Laguna del Carrizal, Laguna de Migla. Laguna de San Jerónimo, que en época colonial y tal vez prehispánica, estaban permanentemente unidas por el canal de navegación, tren natural de las lagunas interiores de Carrizal y Migla, conservado para navegar en toda época. Las 4 lagunas, en época de lluvias extraordinarias, forman una sola laguna de unos 100 kilómetros de longitud. La laguna del Carrizal, la más chica, en el estiaje, llegaba a secarse totalmente. Esta región era un paraíso para las aves zancudas. En abril de 1955, me trasladé a Coyuca de Benítez, Guerrero, para hacerme cargo de la desecación de la laguna del Carrizal para convertirla en tierras de cultivo de arroz. El proyecto a grandes rasgos consistía en aislarla de la intercomunicación no controlada de las lagunas de Coyuca y Migla, mediante obras de defensa, en la parte baja de los parteaguas correspondientes y, un desagüe artificial de la laguna de Migla al mar. También fui a hacerme cargo de la conservación y mejoramiento de pequeñas obras de riego en Coyuca de Benítez, Atoyac, San Jerónimo, San Luis La Loma, San Luis San Pedro y Coyuquilla. Todo ello me dio oportunidad de conocer esta región, mucho después que los insurgentes hermanos Galeana la convirtieran en dominios inexpugnables en las luchas de independencia, pero antes de que Lucio Cabañas la convirtiera en sus dominios inexpugnables en su lucha contra el ejército federal. En mis recorridos a pie y en Land Rover, me admiraba de la mansedumbre de las garzas grises, azules, rosas, blancas con festón negro que tapizaban los esteros de la laguna del Turar, así como la propia laguna.
Eran tan mansas que cuando uno se acercaba a ellas, se movían pesadamente para cedernos el paso. Por supuesto, el lugar era abundantísimo en peces, las garzas no necesitaban moverse, estaban inmóviles, paradas en una pata esperando que les llegara su comida. Los cuentos de pescadores son famosos por lo exagerado que son. El tío Joaquín Rivero era un agradable narrador de cuentos, que los convertía en aventuras propias en las que él era el personaje central. Recuerdo que en una ocasión nos contó de un río cercano a San Andrés Tuxtla, Veracruz, tan abundante en peces, que una vez al vadearlo a caballo, y salir a la otra orilla, sintió que le pesaban mucho los talones y al buscar la causa, encontró que llevaba atorado en las espuelas, 2 robalos de 12 kilos cada uno. Hay un cuento de 3 aficionados a la pesca que hablaban de sus lugares de pesca favoritos. El primero dice: conozco un sitio de pesca abundante que cuando tiro el anzuelo, en promedio, solo tardan 10 segundos los peces en picar. Eso no es nada, contesta el segundo, mi sitio de pesca es mejor, pues cuando tiro el anzuelo, los peces saltan para picar la carnada antes de que ésta llegue al agua. El tercero responde: bueno, yo sé de un lugar que lo camino y nada, sigo caminando y nada, me canso de recorrerlo y nada. ¿Y eso qué chiste tiene?, reclaman el primero y el segundo pescador. Nada de agua, puros peces, responde el tercero. Por supuesto que es un cuento surrealista, pero en Coyuca, más preciso en la laguna del Tular, me pasó lo mismo que al tercer pescador del cuento. Nada de agua, puros peces. Los popoyotes son peces de color ahumado en el lomo, iridiscentes en los costados y blancos en la panza, abundan mucho en ríos y lagunas de la Costa Grande de Guerrero. Nada de agua, puros peces, es un fenómeno cíclico de la laguna del Tular que se da cuando ésta llega a secarse. Laguna del Tular es su verdadero nombre, El Carrizal, es un poblado que se encuentra en la parte baja del parteaguas de la laguna de Coyuca y la laguna del Tular y, en la margen derecha del canal de navegación hay unas compuertas denominadas compuertas del Carrizal, de aquí mi confusión por el nombre. Nuestra casa de Coyuca estaba pegada al río donde diariamente toda la familia, nos bañábamos durante 1 hora, de 9 a 10 de la noche, para mitigar el calor. Circunstancia que aprovechaban los popoyotes para pellizcar mis piernas al succionar mis vellos. En esta región, como en casi toda la costa del Pacífico, a pocos metros de donde rompen las olas, hay profundidades abismales, por esa razón, los tiburones patrullan constantemente la costa buscando alimento en la rompiente de las olas, es mar abierto y nadie se atreve a nadar excepto en pequeñas bahías o caletas. Una vez, estándome refrescando en la orilla del mar, apareció una extraña mantarraya, color gris oscuro de unos 2 metros, su característica forma triangular, chapoteando sobre la superficie del mar, muy cercana a mí. Me quedé asombrado mirando las evoluciones que hacía en el mismo lugar, por precaución me salí del agua, la mantarraya se sumergió. A los pocos minutos vi un islote rocoso muy liso, que nunca antes había existido, me quedé perplejo. En el horizonte vi algo que parecían ballenas retozando, pero no podía ser pues las ballenas no habitan en las aguas tropicales, así nos lo había enseñado la maestra Ofelia de geografía, pero estas para ridiculizar a la profesora Ofelia, lanzaron surtidores de agua de sus lomos para quitarme la duda de que no eran ballenas. La famosa mantarraya y el islote que vi, era una ballena que pretendía acariciarme con su cola. 10 años después, Pepe vio un programa de televisión sobre los hábitos de algunas ballenas, me lo contó, y hasta entonces sentí miedo de aquel episodio. Me vestí, avancé unos cuantos metros, iba sobre la barra de arena que separa el mar de la laguna de Migla, hacia mi derecha, en la laguna, estaba un enorme lagarto que se disponía a meterse al agua, a mi izquierda, en el mar, seguían retozando las ballenas, un hecho inusitado para mí. Las lluvias que caen en esta región son torrenciales, crecen los ríos, se hinchan las lagunas, las carreteras y los caminos quedan destrozados. En una ocasión hice a pie un viaje para visitar las obras de la laguna de Migla, iba solo, no llevaba machete, ninguna arma, al cruzar los manglares me encontré a un perro pastor alemán que me miraba fijamente, era grande, muy bello, lustrosa piel, color café amarillento, estaba muy bonito, bloqueaba mi camino, me le acerqué más, me miraba dócilmente, cuando estaba ya muy cerca, se escurrió por el manglar con el rabo entre las piernas. Llegué a la casa de un canalero y le dije: «Oye Pancho, ¿qué perro tan hermoso tienes? ¿Le gusta alguno de mis perros? El que quiera se lo regalo, ingeniero». «¿De veras, Pancho?» «Todos los que quiera, ingeniero».
Pancho les chifló a sus perros y la jauría acudió al llamado de su amo. Todos los perros eran muy corrientes. No es ninguno de estos. ¿Quién será el dueño de ese perro que vi? Es un pastor alemán hermoso, Pancho. Ingeniero, ¿desde dónde usted viene? No hay ninguna casa y más adelante mucho menos. ¿Cómo es ese perro que usted dice? Se lo describí a Pancho y él me contestó. Eso es Lobo, ingeniero. Nunca volví a andar solo por esos lugares. La corcocha es una ave negra de pico amarillo muy ancho, es del tamaño de una garza grande, más bien se parece un poco a un cuervo gigante, tiene un graznido ronco que eriza los pelos, parece un animal mitológico, habita en las ramas de los manglares de esta zona. Otro animal que me llamó la atención, fue la de una especie de canguro o ratón estilizado de dibujos animados de los cuentos de Cenicienta, erguido sobre sus patas traseras, de unos 30 centímetros de altura, tiene una larguísima cola. Cuando lo vi, él también se sorprendió y huyó erguido deslizándose sobre la superficie del agua del estero, propulsándose con su larguísima cola. Mi obsesión por buscar bancos de piedra para las obras de la laguna de Migla un día me hizo ver una enorme piedra semiesférica que afloraba sobre las arenas de la playa. En ella estaban sentados dos muchachos. La piedra empezó a moverse hacia el mar, los muchachos solo se bajaron de la piedra cuando ésta ya estaba cerca del agua, la piedra se metió al mar, me acerqué a los muchachos y les pregunté que qué era eso. Un garapacho, me contestaron. Los garapachos son tortugas gigantes. Probablemente el proyecto que estábamos llevando a cabo ya se había realizado con anterioridad aunque de manera parcial, taponando el canal de navegación a la altura del poblado del Carrizal y construyendo en su margen derecha unas compuertas de agujas con estribos y pilas de mampostería de piedra que tenía una escala donde se observaban los niveles de la laguna de Coyuca y la influencia de las mareas sobre la laguna cuando la barra estaba abierta. En estas compuertas del Carrizal anidaron avispas ahorcadoras, son grandes y negras, dicen que su piquete puede matar por asfixia a una persona, lo anterior me lo dijeron porque yo pensaba exterminarlas, por eso me abstuve. Al día siguiente me informaron que acabaron con las avispas, rociándoles gasolina. Las personas que realizaron esta misión, iban protegidos con guante, velo y antorcha. Desde pequeño he sido temerario, difícilmente me asusto. En una ocasión, para visitar los bancos de piedra que estaban alejados de la costa, por la vereda que caminábamos, a mi acompañante y a mí se nos vino encima graznando un hermoso pájaro, no nos atacó pero agresivamente graznando, volaba en círculos muy cerca de nuestras cabezas, era una especie de pavo real de plumaje blanco con cabeza y copete de color negro, nunca nos paramos, pero nuestro caminar fue más lento, cuando por fin el ave se alejó, le pregunté a mi acompañante qué era aquello y por qué nos agredía verbalmente, es una ave del paraíso, pasamanos muy cerca de su nido y por eso nos distrajo, fue su respuesta. Seguimos nuestro camino y tuvimos que atravesar una cerca de alambre de púas. Pero antes de hacerlo mi acompañante me dijo que me fijara muy bien en la cerca, sobre todo en los postes, observé que estaban plagados de alacranes güeros de Durango. ¿Pero qué hacen aquí? Me pregunté a mí mismo y, solo me contesté aquí todo es posible. Con mucho cuidado atravesamos la cerca y después de hacerlo mi acompañante me dice, ¿ya se fijó en la palmera? Observé un racimo muy raro, semejante a un gigantesco racimo de zarzamoras rubias. ¿Y este racimo de qué es? Pregunté, también de alacranes, me contestó. Por fin llegamos al banco de piedra, vimos cómo estaba trabajando la peonada y a uno de ellos le picó un alacrán güero, el peón inmediatamente capturó al agresor, se lo llevó a la boca, lo masticó muy bien y se lo tragó, asombrado le pregunté, ¿por qué haces eso? Porque así me hace menos daño, me respondió. Se sentó a descansar, pasó un rato, le pregunté ¿cómo te sientes? No me contestó, se le trabaron las quijadas, rápidamente lo llevamos a Coyuca, antes de llegar al médico ya se había recuperado, de todas maneras recibió atención médica. Siempre he tenido la estúpida creencia que a mí no me puede pasar lo mismo que a los demás, y si me sucede, las consecuencias me son más leves que a los otros, creo que un alacrán güero no me haría gran cosa si me picara, pero si me cayera un racimo como el de la palmera, sí me pondría en serias dificultades. Una vez nos fue a visitar el ingeniero Juan Guerrero Alcocer, director general de los Distritos Nacionales de Riego, para inspeccionar el avance de las obras de la laguna de Migla.
Lo llevamos a la zona de riego para que diera su opinión sobre cómo podríamos resolver los problemas que teníamos en algunas compuertas que se atascaban de azolve. Él nos miró con disgusto, pero se sorprendió que las compuertas estaban atascadas de camarones, y no paró allí la cosa. Se abrió la compuerta de un canal que no estaba en servicio y al humedecer el agua la plantilla del canal, emergiendo de su fondo, saltaban como ranas los chacalí langostinos correteando al agua en su fluir. Proseguimos caminando, llevándolo a un estero que previamente se había angostado con piedras y ramas y ante sus ojos se atraparon con arpillas, suculentos róbalos. A la orilla del canal principal, bajo la sombra de un cocotero, estábamos esperando comida que allí cerca se estaba cocinando, consistente en huevos de tortuga, camarones, langostinos y róbalo. Teníamos sed, se cortaron los cocos de la palmera, el ingeniero Guerrero al cocer exclama: «Caray, esto es casi el paraíso. Solo falta que encontremos en el mar botellas de brandy flotando». Instantes después aparecieron flotando sobre las aguas del canal, dos troncos delgados que llevaban encima una cesta con botellas de ginebra, whisky y coñac. El ingeniero Guerrero soltó una carcajada. Este recorrido también era nuevo para mí, me causó sorpresa. El show lo montó el ingeniero Antonio Ríos López, compadre del director general, que por cierto le salió a la perfección, pero todavía, fingiéndose enojado, dirigiéndose al ingeniero Guerrero, le espetó lo siguiente: «Está usted equivocado, señor director, esto es el paraíso». Poco tiempo después, Antonio Ríos López fue mi compadre, padrino de Pepe. Resulta obvio decirles que en casa, casi diario comíamos camarones y huevos de tortuga. A bajísimo costo. Mai se tomaba media docena de huevos de tortuga crudos, antes de desayunar. Otros sucesos. De mi estancia en Cardel, no recuerdo ningún suceso de importancia respecto a los animales, pero les contaré que frente al campamento donde estaba la casa que habitábamos y las oficinas del distrito, había en la esquina de enfrente, una casa que daba desayunos a algunos trabajadores del propio distrito. Alguna vez me comentaron que daban de desayunar muy rico. Fui a probar el desayuno de esa casa y cuando llegué se sorprendieron y al preguntar qué podrían darme de desayunar, la señora que atendía me ofreció bisteces, huevos y jamón. Pedí lo que deseaba. Corrieron al mercado, compraron, prepararon, desayuné. 3 o 4 días pasaron con la misma rutina, hasta que me cansé y les dije: «¿Qué, no tienen otra cosa que ofrecerme?». «Solo comida de pobre, ingeniero», me contestó la dueña del negocito. «Pues a mí me gustan los chilaquiles y los frijoles», repliqué. «Se los podemos hacer, ingeniero, pero lo que acostumbramos dar a nuestros clientes, son cosas que no se compran en el mercado». «¿Y podría saber qué es lo que les da a sus clientes, señora?». «Según lo que pesque o cace mi marido, puede ser acamaya, bobó, hueva de pescado, venado, armadillo, conejo, jabalí, una que otra vez faisán». «Ay, señora. Por favor, deme siempre comida de pobre». En la laguna de Metztitlán, había una ave muy rara, nativa del lugar, llamada achiquiliche, que perdió su capacidad de volar. Su plumaje se convirtió en finísimo pelo, alas negras y cuerpo blanco, parecía un pingüino con cuello de ganso. Habitaban en los resumideros de la laguna, pues cuando ésta llegaba a secarse, desaparecían y resurgían cuando ésta volvía a tener agua. Esta rarísima especie la vieron por última vez a fines de los 40, cuando los pescadores de válvula optaron por la bárbara costumbre de pescar con dinamita. Solamente la conocí en fotografía, en un libro de tesis, sobre Metztitlán, de Sara Cantú Treviño, para obtener el grado de maestra en geografía de la UNAM. «Se secó la laguna, señor ingeniero», me dijo don Pedro Hernández. Al día siguiente, temprano en la mañana, acompañado del ingeniero Ponce, Cliserio y Chelo Ángeles, nos fuimos en una pick-up con una veintena de tablas. Llevé mi cámara fotográfica con la ilusión de poder fotografiar una chiquiliche. Nuestro destino era llegar a los resumideros de la laguna que se encuentran en la margen izquierda del dique natural, producto del desplome de un cerro, que formó la laguna de Metztitlán. El vehículo pudo llegar hasta una distancia aproximada de 1 kilómetro del dique. Como era experto en andar por tierras fangosas oreadas por el sol, les enseñé mi andar de pasos cortísimos y rápidos, andar aprendido en Coyuca. El grandote y gordote Chefo se atoró a medio camino y no quiso seguir adelante. «Tú quédate», le ordené. Cliserio, Ponce y yo estábamos delgados.
A su vez Chefo le ordenó a su hermano menor que se quedara, pero no le hizo caso. Seguimos adelante, ellos se fueron rezagando cada vez más, llegué a una distancia de unos 20 metros del dique, no podía seguir adelante, había un arroyuelo que ya no escurría agua, tendría unos 5 metros de ancho por 30 centímetros de profundidad, estaba saturado de humedad, me detuve, observé que Cliserio se había quedado a unos 80 metros de distancia, Ponce a unos 100. Pensé que con 2 tablas que trajéramos era suficiente para librar el obstáculo, esperé unos minutos contemplando el majestuoso vuelo de una bandada de zopilotes que casi sin aletear planeaban en círculo por el rumbo de los resumideros, yo me encontraba al centro del dique. Los zopilotes acometen a los peces aún estando vivos cuando se encuentran varados en el lodazal, les gusta más la carne fresca que la carroña, volví a ver a mis compañeros, casi no se habían movido, posiblemente estaban varados. Me impacienté y quise probar la consistencia del piso del arroyuelo, se hundió mi pie y como acto reflejo adelanté el otro pie, me hundí casi hasta las rodillas, quedé atrapado con el compás, ligeramente abierto, me seguía hundiendo lentamente, me sentía como un pilote que lo estaban hincando, debí abrir más el compás, lo logré, todo el largo de las piernas abiertas estaban hundidas en el lodo, pero se estableció el equilibrio, ya no me hundiría más, me sentía como barcaza ancha y sin carga, estaba muy seguro, pero eso sí, bien atrapado. Ponce y Crisería seguían parados en el mismo lugar. Regresen a la camioneta y hagan con las tablas un camino móvil, ordené gritando. Cliserio, el más cercano a mí, estaba muy lejos del peligro, pero el Chefo, acobardado, respondió lloriqueando como un niño. Ya ves, hermanito, te lo dije, quería que te regresaras, ¿qué voy a hacer sin ti? Chefo había enloquecido, seguía lloriqueando por su hermanito como si ya fuera difunto. Ponce se regresó, pero Cliserio seguía parado. ¿Qué pasa, Cliserio? ¿Por qué no vas por las tablas? El ingeniero Ponce va a dar la vuelta hasta el Tajo para pedir ayuda, me contestó. La decisión que tomó Ponce se me hizo muy rara, yo tenía las llaves de la camioneta, tardarán muchas horas en rescatarme y si no hay nadie en el Tajo. Mi rescate será hasta mañana, así pensaba. Confiaba en Ponce por amigo, valeroso y decidido, así que no había más remedio que armarme de paciencia y esperar. Seguí observando el hermoso vuelo de los zopilotes que rondaban por los resumideros, ya tendría cerca de 2 horas de atrapado cuando se desprendió de la parvada un zopilote, volaba alto en grandes círculos sobre mi cabeza, no era vuelo circular, era vuelo helicoidal, se desprendió otro zopilote de la bandada, también para observar al atento admirador del vuelo de zopilotes, se desprende de la bandada un tercer zopilote para curiosear, no era vuelo helicoidal, era vuelo en espiral cónica. En la madre. El borde de la orilla donde me encontraba, estaba increíblemente seco, comportamiento del agua freática. Desprendí varios terrones de arcilla, el primer zopilote volaba casi tan cerca como el ave del paraíso, pero ahora yo fui el que graznaba con mucha fuerza. Hijo de tú, y le lancé un terronazo. Vete a la, otro terronazo. Y así continué, leperada y terronazo. Por fin se alejó. Fue más bien por mi vocabulario que por los terronazos. También, casi simultáneamente, los otros 2 zopilotes se alejaron. Bueno, la orilla está seca, está a mi alcance, también soy tabla, puedo salir. Así pensaba. Con extrema precaución pero con mucha facilidad, salí rectando, después gateando y luego caminando. Cliserio y yo, nos subimos a la camioneta, el Chefo avergonzado, no quiso hacerlo, Ponce no estaba. Después de lo acontecido, ninguno de mis compañeros de aventura me contó sus impresiones, pero todos los pueblos de la Vega de Metztitlán se enteraron del suceso. Cercana a la entrada del túnel de Tlamaxa, cuando estaba en construcción, mataron una gigantesca víbora de cascabel, estaba en la oficina cuando me la llevaron de regalo para que curtiera su piel, ya no tenía cascabeles, tenía 2 metros y 2 centímetros de longitud. Quería que la viera en pie, al llegar a la casa me saludó Estela Morales, mi ahijada, le pedí de favor que me diera la cosa que estaba sobre la canastilla de mi guayín, ella accedió, casi se desmaya. Enoé no quiso ver la víbora, a Genaro Vega, mi curtidor, se le echó a perder la piel. Estábamos de visita en San Andrés, en casa del tío Joaquín Riveroll, escuchando su amena charla, cuando me dice: ¿Ya viste las mandíbulas de la goa que cacé? Si las quieres te las regalo. Acepté el regalo, observé que tenía una hilera de filosísimos dientes y hacía adentro más hileras de dientes, mi conocimiento indicaba que las boas no tienen dientes, pero mi ignorancia es infinita, así lo demostraba mi experiencia en Coyuca, no dije nada. Al día siguiente, otra vez charlando con el tío Joaquín, entra su hija Elvia y me dice:
¿Es cierto que mi papá te regaló las mandíbulas de tiburón? Pendeja. ¿Para qué le dijiste? Contestó muy enojado el tío Joaquín. Las mandíbulas de tiburón adornaron por mucho tiempo mi oficina en Metztitlán.